Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de cuáles son las causas que ocasionan alto consumo de combustible, o dicho en otras palabras, cuáles son las causas que provocan que el carro consuma demasiada gasolina más de lo normal. Y este problema del alto consumo de combustible puede tener muchas causas, desde sensores, actuadores del sistema de inyección, problemas con el motor y otras causas adicionales también, son bastantes. Entonces, para dividir bien el tema y ser más claros, lo que podemos hacer es dividir todo este conjunto de causas en dos temas principales. Un tema vendría a ser lo que es el rendimiento del motor y el sistema de inyección. Ese sería un tema, y el otro tema son los factores que se oponen al avance del vehículo. Que aunque el motor y el sistema de inyección estén bien, si hay algún factor que se opone al avance del vehículo, nos va a ocasionar alto consumo de combustible. Entonces vamos a empezar con el tema de los factores que se oponen al avance del vehículo. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Vamos a poner el ejemplo de la baja presión de las llantas. Si las llantas de nuestro auto no están infladas a la presión adecuada, están más bajas de lo normal, van a provocar más fricción, van a hacer una oposición al avance normal del vehículo y nos va a terminar provocando ese tipo de problemas de alto consumo de combustible. Otro ejemplo serían las llantas frenadas o semifrenadas. Si tenemos una o dos llantas semifrenadas, también van a representar una oposición al avance del vehículo y esto se va a traducir en alto consumo de combustible también. Otra situación que a veces también provoca este tipo de problemas son cuando cambiamos rines, ponemos rines más grandes, más anchos, llantas de una medida que está fuera de especificación, rines gruesos, llanta delgadita, por ejemplo, llanta más ancha. Este tipo de modificaciones, si se hacen muy afuera de las especificaciones del vehículo, nos pueden provocar alto consumo de combustible también. Y otra situación también sería el exceso de peso en el auto. Si de repente empezamos a cargar cosas muy pesadas en el vehículo o empezamos a cargar gente cuando antes no lo hacíamos, eso también puede provocar alto consumo de combustible. Y otras situaciones que también podemos agregar a este tema pueden ser las cargas excesivas al motor. Hay que recordar que el motor está impulsando la transmisión y las ruedas, pero también está impulsando otros componentes, y estos componentes representan cargas adicionales al motor, ya que el motor los tiene que mover para que trabajen, le quitan potencia al motor y eso provoca más consumo de combustible. Por ejemplo, si tenemos, en el caso de las camionetas, un sistema de enfriamiento con ventilador mecánico y el ventilador se queda directo, en un caso como esos el ventilador va a estar arrastrando aire todo el tiempo, y toda esa energía para arrastrar aire todo el tiempo pues va a salir del motor. Cuando el sistema funciona bien, el ventilador solo se va a activar cuando se necesite, cuando la temperatura del motor lo necesite, pero si está enganchado o está activado todo el tiempo de manera directa, pues siempre va a estar arrastrando aire, siempre va a estar consumiendo energía del motor y nos va a causar alto consumo de combustible. Otro ejemplo sobre esto de las cargas excesivas al motor es, por ejemplo, el aire acondicionado. Si activamos mucho el aire acondicionado de repente, ya sea porque cambia el clima o por diferentes circunstancias, no usábamos mucho el aire acondicionado y lo empezamos a usar, definitivamente el aire acondicionado provoca alto consumo de combustible. ¿Por qué? Porque cuando lo activamos, para que trabaje se tiene que activar el compresor del aire acondicionado. Otra situación también que podemos mencionar que combina diferentes factores es, por ejemplo, la instalación de un sistema de car audio o un sistema de sonido ya de tamaño considerable. Los sistemas de sonido ya de un tamaño importante pueden causar alto consumo de combustible. ¿Por qué? Por dos factores. Un factor es el peso que estamos poniendo. Si estamos instalando cajones, bocinas, amplificadores, es un peso adicional. Aparte de eso, estos sistemas consumen mucha energía eléctrica. ¿Y de dónde sale la energía eléctrica? Del alternador. Entonces, a mayor demanda de electricidad, a mayor demanda de amperaje, el campo del alternador se va a activar con mayor frecuencia y va a provocar un mayor arrastre a lo que es el motor. Ahora, dentro de lo que es el motor y el sistema de inyección hay muchos componentes, sensores críticos y actuadores críticos para lo que es el desempeño del motor y el rendimiento de combustible. Estamos hablando de varios componentes. Principalmente vamos a hablar de los sensores críticos, que es el sensor MAF, que va a ser el sensor de masa de aire, el sensor de temperatura del refrigerante, por supuesto, muy importante, sensores de oxígeno también muy importantes, el sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión también muy importante. Hablando de actuadores, están por supuesto los inyectores de gasolina, que por supuesto si fallan pueden ocasionar problemas de alto consumo de combustible. Las bujías, por supuesto, válvula jack, cuerpo de aceleración, lo que son las mangueras y el múltiple de admisión
Con respecto a las fugas de vacío también. El termostato también nos puede causar alto consumo de combustible si no funciona, si se queda abierto. Por supuesto, los filtros de gasolina, de aire, pueden ser causantes de alto consumo de combustible en un caso de que fallen o no estén trabajando de manera adecuada. Entonces, dicho todo esto, hay muchos factores que pueden ocasionar el problema de alto consumo de combustible. Pero va a haber dos puntos muy importantes para el diagnóstico, la prevención y la reparación de este tipo de problemas. El primer factor o el primer punto importantísimo es el mantenimiento, muy importante. El famoso tune-up o la afinación son muy importantes. ¿Por qué? Porque este tipo de mantenimiento abarca lo que son bujías, filtros tanto de gasolina como de aire, limpiezas de la entrada de aire del sensor MAF, por ejemplo, limpieza de cuerpo de aceleración, válvula jack si la tiene el sistema, chequeo de fugas de vacío, chequeo de lo que es el múltiple de admisión, limpieza de inyectores, por supuesto. Hay lugares donde la gasolina no está muy limpia, que digamos, pues la limpieza de inyectores se vuelve muy importante, parte de lo que es el tune-up o la afinación. Chequeo también de la válvula PCV, presión de llantas. Estos procedimientos son importantísimos, ya que, por ejemplo, si un auto tiene problemas de alto consumo de combustible, pero no se le hacen los mantenimientos como debe de ser, no se le hacen las afinaciones que se le deben de hacer al vehículo, es más difícil encontrar los problemas. ¿Por qué? Porque puede haber un sensor que no esté funcionando, por ejemplo, o un actuador, pero va a haber otros componentes que no van a estar funcionando al 100%, entonces se vuelve más confuso. Y aunque el mecánico sea muy hábil y logre dar con el componente que más está afectando, a lo mejor lo va a cambiar y el carro pues va a mejorar en cuanto a consumo de combustible. Pero ¿qué va a pasar? Que al poco tiempo va a volver a tener problemas el auto, va a dar esa sensación de que a cada rato nos va a estar dando ese tipo de problemas. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Y por el contrario, a un auto que sí se le hace el mantenimiento, se le hace el tune-up o la afinación como debe de ser, en esos casos, ese tipo de autos que sí tienen un buen mantenimiento, es muy poco probable que tengan problemas de alto consumo de combustible. Y si los tuviera, por la falla de algún sensor o algún actuador, es más fácil dar con los problemas. Entonces, el mantenimiento es fundamental para el rendimiento de combustible del auto. Ahora, el otro factor son los códigos de falla. ¿Por qué? Porque en el sistema de inyección principalmente tenemos muchos sensores, muchos componentes. Es todo un sistema que gestiona la inyección y la optimización de combustible. Entonces, como son tantos componentes, los códigos de falla son bastante importantes, porque muchas veces un problema en un auto de alto consumo de combustible va a ir acompañado de códigos de falla, de sensor MAF, por ejemplo, de mezclas ricas, mezclas pobres, de catalizador, de sensores de oxígeno, por supuesto. Entonces, la información de los códigos de falla y la información de los datos del escáner son importantes. La interpretación de los datos que se muestran en el escáner son bastante importantes y nos van a ayudar bastante a resolver problemas de alto consumo de combustible. Y si juntamos, por ejemplo, lo que es la información del propietario, las inspecciones visuales, los códigos de falla y la información del escáner, es mucho más fácil llegar a la solución de un problema complicado de un auto con alto consumo de combustible. Entonces, a grandes rasgos, este es el panorama de lo que son las causas que provocan alto consumo de combustible en un auto. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta pronto.